En la quinta temporada de Veredictos Discutidos, el caso de Dick Thompson. El juicio contra Bywaters fue sencillo y tolerablemente claro. No nos interesa otra cosa más que observar que en el tribunal él introdujo algo tardíamente, el tema de la autodefensa. El juicio contra la señora Thompson no había existido al principio. Todo cuanto podía decirse en contra de ella era que había mentido en un fútil intento de proteger y encubrir a Bywaters. Esto podía hacerla cómplice después del hecho, pero no corría el peligro de que la ahorcaran. ¿Qué podría hacerle correr ese peligro? En el Old Bailey, el juez había de expresarlo en estas palabras: no han de condenarla, a no ser que ustedes estén convencidos de que él y ella estaban de acuerdo en que había que asesinar a este hombre cuando se pudiese, y de que ella sabía que él lo iba a hacer y lo incitó a que lo hiciese. Es decir, que hubo un acuerdo mutuo. No había nada, absolutamente nada, en la conducta de la señora Thompson que indicase que estaba en antecedentes del crimen. Ella había parecido serena y normal a sus compañeros de teatro. Había hecho frenéticos esfuerzos para conseguir auxilio médico. Lo más notable de todo fue que un dueño de casa que vivía próximo al lugar del crimen la había oído gritar: «¡Oh, no lo hagas! ¡Oh, no lo hagas!», en un tono muy lastimero. Si esto era simplemente fingido para impresionar a un auditorio invisible y para no aparecer como cómplice en la agresión de Bywaters, ¿por qué dijo después que no había visto a nadie allí? ¿Cómo podía probar la policía la complicidad de la señora Thompson? ¿Cómo podía establecer la existencia de un plan? ¿Cómo podía demostrar con el material disponible que Bywaters había actuado siguiendo sus órdenes y bajo su dirección? La respuesta es que era imposible, y si nada hubiese sucedido, la acusación contra la mujer habría sido retirada. Ningún abogado que se respetara habría estado de acuerdo en iniciarla. Pero algo sucedió. En una inspección de las pertenencias de Bywaters, la policía desenterró y se apoderó de 65 cartas escritas por la señora Thompson a su amante y expresadas algunas veces en términos extraordinarios. Estas cartas resultaron el rasgo saliente del juicio y fueron ciertamente el árbitro del destino de Dick Thompson. Es menester ahora apartarse de la acción del relato. Es necesario estudiar las cartas y su autora, porque arrojan luz sobre ella como ella arroja luz sobre las cartas. Edith Thompson no era una mujer vulgar de los suburbios, ocupada y satisfecha con la monótona rutina diaria. Era la suya una personalidad notable y compleja, con señalados atributos físicos y morales. Tenía inteligencia, vitalidad, gracias y equilibrio naturales, sensibilidad, ingenio e iluminando todo esto, esa esencia de la feminidad que fascina a los hombres. Si la lista hubiese terminado allí, su historia habría sido diferente. Podría no haber encontrado la felicidad y su destino no habría sido fatal. Pero había otro elemento más en el cuadro de Dick Thompson. Tenía los instintos de un artista y, careciendo de la expansión del artista, los empleó de una manera que la condujo a su ruina. Los amigos y conocidos de su propio círculo social envidiaban, sin duda, la buena fortuna de Dick Thompson. Tenía un marido moderado y frugal, una agradable casita y desde hacía años un empleo de responsabilidad y bien remunerado. En realidad ganaba tanto como su marido o quizá más, lo que satisfacía no poco su gusto de independencia. «Es una mujer muy capaz», dijo su jefe en el juicio. «Con su capacidad para los negocios, conseguiría empleo en cualquier parte». Pero la confortable monotonía de Ilford y del empleo no apaciguó el desasosiego del alma de Dick Thompson. En ninguno de los dos ambientes había nada que excitara la imaginación como lo deseaba con tanta avidez la artista que había en ella. Su vida era prosaica y tranquila, su marido insensible y pesado. Vivía las novelas que devoraba febrilmente, pero después de todo, ¿qué son las novelas de otra gente? El tiempo transcurría. En 1921 hacía 6 años que se había casado. Pronto, demasiado pronto, sería una vieja, sin ni siquiera el consuelo de pasados goces. Inconsciente pero ardientemente, buscó algún centro,
algún punto de concentración y símbolo de su apetito de vida. Lo encontró en Bywaters. Era 8 años menor que ella, poco más que un adolescente, pero viril y hermoso de manera fuerte y sensual. La señora Thompson elevó a las mayores alturas a este amante terreno. Ella encendió en el mutuo amor una llama tan violenta que el mismo Bywaters se sintió arrebatado y transfigurado. Fueron Antonio y Cleopatra, fueron Romeo y Julieta. Fue un gran romance en las crónicas de la época. El hecho y la realidad no fueron nada más que un punto de partida para la exuberante fantasía de Dee Thompson. Cuando la historia verdadera decaía en intensidad, ella le daba nueva fuerza en sus cartas, hasta que llegaba a ser nuevamente una historia digna de un artista. Hizo una historia llena de sacrificio y violencia, con pretendientes vivos e implacables, esposas envenenadoras, o con todos los arreos de las novelas que ella había leído y todo el desvarío del amor que había imaginado. Esta fue la fuerza conductora oculta detrás de las famosas cartas que la acusación empleó para ahorcar a su autora. No se trata de encubrir a la señora Thompson ni de disculpar sus pecados, pero no la comprenderá nadie que no advierta que era una mujer de calidad cuyas aptitudes se frustraron. Se ha difundido la idea de que las cartas de la señora Thompson contenían poco más que alusiones equívocas y siniestras. Esta idea es completamente contraria a los hechos. Desde agosto de 1921 hasta octubre de 1922, Edith Thompson escribió docenas de cartas a Bywaters. Las que ella recibió durante el mismo periodo fueron, con 3 excepciones, prudentemente destruidas. De las 65 existentes, más de la mitad no fueron presentadas como prueba por la corona porque no había nada en ellas, ninguna referencia, ninguna frase que pudiese ser citada en detrimento de la señora Thompson. De las que fueron exhibidas, 32 en total, solo algunos fragmentos contenían material discutible. En su casi totalidad eran aparentemente inocentes como lo son las conversaciones privadas de los amantes en cualquier parte de la tierra. La mayor parte de las cartas de amor, por experimentado que sea el autor, son ilegibles excepto para aquellos a quienes van dirigidas. Al colocarse como excepción a la regla, la señora Thompson dio una prueba adicional de sus dotes especiales. Algunas veces anhelaba el regreso de Bywaters. Hace hoy 4 semanas desde que te fuiste y todavía deben pasar 4 más. Quisiera poder quedarme dormida todo ese tiempo y despertarme en hora para vestirme y sentarme junto al fuego, a esperar que llegues el 18 de marzo. No creo que iré a recibirte, querido. Siempre me ha parecido tan vulgar y casual verte en la calle después de tanto tiempo. Quiero que vengas directamente a nuestro hogar y que me tomes en tus brazos. A veces miraba hacia el pasado, medio complacida, medio temerosa. Siempre te amaré, si murieras, si me abandonaras, si dejaras de amarme, si las cosas marchasen mal para nosotros, siempre tendré para recordar este año pasado y sentir que entonces he vivido. Jamás viví antes y jamás volveré a vivir. A veces se siente desalentada y quejosa. Él no ha escrito, conversado, como dice ella, con frecuencia o con suficiente expansión. ¿Qué cosa tan absurda me dices? No te desilusiones. Tú no puedes saber cómo uno se siente al esperar y esperar cada día, cada minuto, algo que significa para uno la vida y que no llega. Me dijiste desde Dover que ibas a conversar conmigo largamente en Marsella y ahora lo postergas hasta Port Said. Me fuerzas a convencerme de que la vida que llevas lejos de Inglaterra es muy absorbente, que no tienes tiempo ni disposición para recordar a Inglaterra ni a nada que se refiera a Inglaterra. Hubo por lo menos 5 días en que pudiste haber conversado conmigo, si solo me hubieras dedicado 5 minutos por día. Pero ¿de qué vale decirte esto? Siempre es igual. Yo nunca tendré nada de lo que espero o deseo. Si soy injusta, lo lamento, pero no puedo sentir nada ahora, excepto que me siento atolondrada, como si hubiese recibido un golpe en la cabeza. La decepción no es más que eso, la completa desesperación se hace insoportable. Preferiría morir. Todo cuanto puedo esperar es que tú nunca te sientas como yo hoy. Quizá yo no debería haber escrito esto, pero siempre debo decirte lo que siento y lo que pienso. No hay ninguna duda del dinamismo de su pasión
ni de su indomable poder de comunicarlo en palabras. Seamos nosotros mismos, no habrá así, mi querido, ningún malentendido. No importa si es más duro, tú dijiste que era nuestro destino contra nosotros mismos. Solo tenemos fuerza de voluntad cuando estamos de acuerdo y no cuando reñimos. Dime si así lo sientes tú. Contigo, querido, nunca puede haber ningún orgullo que se interponga, pues ese orgullo se derrite en la llama de un gran amor. He terminado con el orgullo hace mucho tiempo. La pluma de la tenedora de libros corría sobre el papel. Ella era alegre, deprimida, extática, recelosa. Pero continuamente un espectro surgía para atemorizarla. Él tenía 20 años y ella 28. Mi verdadero y único amado, siempre pienso en la diferencia. A veces, cuando me siento feliz, la olvido por un momento, pero muy pronto vuelvo a recordarla. ¿Podré siempre conservarte? 8 años es mucho, no ahora, es más adelante, cuando yo sea una vieja Yuan y tú no tengas bastante edad para ser el viejo Darby. Cuando uno tiene algo que nunca ha tenido antes y con cuya posesión uno se siente tan feliz, siempre se tiene miedo de que se le escape. Esto es lo que siento yo respecto a tu amor. Nunca me retires tu amor, querido. No quiero perderlo y seguir viviendo. La vida, es claro, imponía muchos tormentos a este espíritu ardiente con aspiraciones frustradas, pero siempre encontraba un modo de evadirse. Los libros no son un consuelo y un solaz. Nosotros mismos vivimos y morimos en los libros mientras los leemos, y cuando los hemos terminado, los libros mueren y nosotros vivimos o existimos, y vamos arrastrándonos años y años. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Empiezo a pensar que nadie lo sabe. No, ni siquiera tú y yo, pues no somos los forjadores de nuestros destinos. Siempre te amaré, mi querido. No somos los forjadores de nuestros destinos. Tiene un sonido terrible y profético. Ella siempre escribía mucho sobre los libros que leía y que deseaba que él leyera. No le decía simplemente que le habían agradado, no se limitaba a relatar el tema, sino que por costumbre hacía minuciosos análisis de los caracteres y discutía de las fuentes motrices que reforzaban sus acciones. Ella concebía y ventilaba ardientes opiniones sobre estas obras ficticias. La costa en The Trail of 98 era tan vil que no pensé absolutamente en él y no quisiera hacerlo ahora, querido. Disfruté mucho con John Chicol. Admiro la fuerza en el hombre que luchó en esa situación contra semejantes tropiezos. No, querido, no estoy de acuerdo contigo respecto a Belladonna. La odio pensar en ella. No creo que otra gente haya hecho de ella lo que era. La sensual y vehemente amante del placer, Belladonna, siempre estuvo ahí. Si en su origen hubiese sido distinta, querido, un hombre bueno como Nigel la hubiese modificado. A ella nunca se le negó nada. Ella nunca sintió la bondad como tú y yo la conocemos. Jamás se interesó por un hombre bueno y por ningún hombre que no fuese capaz de aplacar su naturaleza sensual. Para mí no es una mujer, parece anormal, es un monstruo. Una respuesta a una opinión sobre el final de una novela muestra la profundidad de su preocupación por los mundos imaginarios. Los finales no son las historias, haz lo que yo hago, olvídate del final, piérdete en los personajes y en la historia y en tu propia mente construye tu propio final. Tal el clima mental de estas cartas que han pasado a la posteridad como a las expansiones de una asesina. Es menester examinar ahora unos pocos pasajes peculiares seleccionados por la corona, indicadores de la culpa. Estos pasajes, por supuesto, no deben ser leídos aisladamente. Deberían leerse como nos los leyeron los abogados, dentro del contenido entero de la carta. Así, y solamente así, tiene uno la oportunidad de juzgar si, según el precepto que ella misma expuso, fue en su propia mente que la señora Thompson construyó su fin.